Esto presenta, como ya se puede ver, un horizonte fabuloso, porque yo he de darme cuenta que todo lo que conozco, todo lo que siento, todo lo que existe para mí, es mi propia existencia, que a la vez es reflejo de la existencia en sí. Que todo cuanto conozco, que todo cuanto deseo, que todo cuanto percibo, que todo cuanto hay por ahí, desde mi noción de firmamento del universo hasta las cualidades más íntimas de alguna persona a quien yo conozco y admiro, todo son aspectos de mi propia realidad total. Yo he de hacer un cambio, he de trasladar mi centro de identidad, de mi exclusiva personalidad, al centro de todo ese campo de conciencia. Esto se parece mucho a que yo descubra que en esa escala concreta, en esa etapa particular de mi evolución, yo soy como un Dios. Y soy como un Dios en el sentido de que, en primer lugar, yo mantengo mi identidad aparte de todo el campo de conciencia. Segundo, soy Dios en el sentido de que ese campo de conciencia y todas las cosas que existen en ese campo de conciencia, todas las formas y contenidos, salen de mi propia naturaleza, de mi propia creación. Tercero, que yo puedo mantener una dirección activa respecto a todo lo que es esta expresión de mi propio potencial en mi universo. Pero yo no soy Dios en el sentido de que, en primer lugar, yo me encuentro que toda esa actualización de conciencia ya tiene lugar dentro de una realidad manifestada que ya existe, que ya me preexiste. En segundo lugar, que yo sí realmente tengo un dominio sobre todo lo que es mi respuesta, pero en cambio no tengo dominio sobre lo que son los estímulos que yo estoy recibiendo. O sea que hay un background, hay una base que está más allá de mi propia creación, y luego hay una naturaleza de estímulos, de circunstancias particulares que también van más allá de mi naturaleza de creación. Y es, por un lado, que yo llegue a descubrir esa naturaleza, diríamos, de Dios en pequeño, y por otro lado, que yo aprenda a vivir conectado con esa otra parte en que yo no soy Dios. Gracias a eso se produce una articulación mía con la existencia en sí. Lo que yo digo de ser Dios dentro de nuestro universo es una noción más rica de lo que parece, porque yo no puedo pasar a una unidad superior hasta que yo no haya asumido la unidad actual. Si yo realmente soy Dios en ese sentido que he explicado de mi universo, yo no podré pasar a una mayor expansión de conciencia, a un mayor crecimiento, que cuando yo haya asumido realmente esa función. Yo soy Dios en mi universo, pero yo me vivo como esclavo, como sirviente, como un producto dentro de este mismo universo. De hecho, el universo que yo estoy creando, luego yo me vivo como víctima de él. Y eso es el contrasentido. Yo he de descubrir que ser Dios, aunque esta palabra suene muy presuntuosa, que ser Dios es una realidad. Yo soy un Dios imperfecto, incompleto. Soy un Dios en proceso de crecimiento. Desde el punto de vista de mi universo, yo soy Dios. Desde el punto de vista de la totalidad de la existencia, soy una célula viviente del Dios absoluto.
Yo he de poder vivir estos dos aspectos en función clara, asumida de Dios en relación con mi universo y en una actitud de receptividad, de armonía total respecto a la unidad que me trasciende. Y solo manteniendo este equilibrio en estas dos direcciones, yo entonces estoy en el lugar y en la actitud justas. En los aspectos prácticos del trabajo, esto tiene unas consecuencias inmediatas, y es en qué medida yo me vivo como centro de mi universo, en qué medida yo asumo esa capacidad que estoy ejecutando sin darme cuenta quizá de estar creando mis propias respuestas hechas de mi propia naturaleza. En qué medida esta creación se produce a expensas mías o en qué medida yo la estoy creando. Asumir, descubrir, realizar esta función central quiere decir que yo me instalo en mi naturaleza central de ser, en ese fondo, en este centro, en esta identidad básica que soy, y desde ahí yo creo mis respuestas. Estoy creando constantemente mis respuestas desde mi centro. Y por lo tanto mis respuestas serán siempre inevitablemente hechas de lo que es mi propia identidad, de inteligencia, de felicidad, de energía autocontrolada, autodirigida. Cuando yo no estoy creando mis respuestas, yo estoy renunciando a mi función central en mi pequeño universo. Y entonces yo me convierto en un juguete, en un producto, en un efecto. Fallo en lo que es mi verdadera función. Y entonces yo vivo víctima de esas cosas que se van produciendo en mí a pesar mío. Es el aspecto mecánico el que está produciendo respuestas en mí, que luego yo me encuentro aprisionado dentro de la red tejida por esas respuestas. Por lo tanto, el problema es, yo me descubro como centro de mis propias respuestas, como centro de mi conciencia, yo aprendo realmente a crear mi respuesta en cada momento, no a que se produzca mecánicamente, ciegamente, a estar yo plenamente consciente en mi centro y desde mi centro amar, comprender, querer, actuar. Esto es una fase concreta de trabajo.